Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Guillermo Javier Vera. Soy parte de la comunidad académica de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, comúnmente llamada UCES, de la República Argentina. Pertenezco a un grupo de investigación eh, en el cual abordamos una línea de investigación destinada a las personas LGBTIQ+, ¿sí? Nosotros somos cuatro participantes. eh, Me sigue Soledad Copafani, que va a ser mi compañera en la segunda parte de esta ponencia, y mi compañero Marcelo Bargiela y Sebastián Juárez Galanti, que son las personas con las que compartimos este hermoso grupo investigativo, los cuales en esta oportunidad no van a poder estar presentes, pero colaboran constantemente en la investigación que hacemos y abordamos los cuatro. Este proyecto de investigación del cual formamos parte nos tiene muy complacientes y conmovidos a la hora de afrontar el reto, ¿sí? Para hacer cumplir uno de los objetivos que tenemos como grupo en sí, que es visibilizar una cuestión. En este caso particular, nuestro tema habla sobre las vicisitudes, dificultades y barreras que las personas trans afrontan al momento de ingresar y permanecer y al momento también de ser excluida del sistema educativo argentino actual. No me quiero olvidar, antes de proseguir con esta información, es que Eh, nosotros como grupo de investigación estamos habilitados por una resolución del rectorado que expidió el Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCE. Y en el marco de esta habilitación que tenemos, hemos afrontado esta importante misión que para nosotros sirve de mucha ayuda porque en el caso particular, muchos de los temas que voy a presentar y exponer desconocía totalmente. Y esta investigación ayudó a que amplíe mi rango de conocimiento y visibilidad de algo tan importante que uno no ve o no entiende o como no me interesa, no le presto atención, pero en realidad es una situación real y que está instaurada por lo menos en la sociedad argentina y en la mayoría del mundo también. Bueno, dada esta presentación, paso a comentar. Nuestro grupo de investigación trata de, o va a buscar la forma de tratar de responder una pregunta troncal. La pregunta se refiere a de qué manera impactan las dificultades, limitaciones y discriminación con las que se encuentran estas personas en la actualidad y que tienen el deseo de educarse en instituciones tanto públicas como privadas del sistema educativo argentino. Cuando hablamos de este sistema, hablamos de todos los niveles, ¿no es cierto? Hablamos del primario, secundario, terciario y universitario. Bueno, tenemos una hipótesis, y nuestra hipótesis afirma que estas dificultades, limitaciones y discriminación experimentadas por esta comunidad de personas trans dentro de la sociedad argentina contemporánea impactan en el acceso, en la permanencia y en el éxito académico que estas personas buscan o añoran en ese ideal de querer nutrirse de conocimiento y poder avanzar en el proyecto de vida que cada uno tiene, como tenemos todos, ¿no es cierto? Y todas, obviamente, eh, se ven avasallados o muchas veces limitados en tratar de lograr el objetivo y la finalidad termina siendo una totalmente diferente a la buscada. En este contexto, tenemos objetivos. Tenemos un objetivo general que es determinar de qué manera impactan estas dificultades, limitaciones y discriminaciones que actualmente afrontan estas personas al acceder al sistema educativo argentino contemporáneo, ¿no es cierto?, en todos sus niveles, como venimos diciendo. Y tenemos o abordamos nosotros tres objetivos específicos. El primero de ellos es determinar las dificultades con las que estas personas se encuentran al ingresar a instituciones educativas dentro de la Argentina en la actualidad en todos los niveles, que es del cual me voy a expresar yo en esta ponencia, o en la parte de esta ponencia. El segundo objetivo específico es identificar las tendencias de discriminación por nivel educativo en el sistema argentino actual. Y como tercer objetivo específico tenemos la descripción de las consecuencias que sufren estas personas por la falta de acceso a la educación dentro de la República Argentina.
dando estos objetivos, paso a comentarles cómo es la metodología que implementamos en el trayecto investigativo que llevamos a cabo desde el año pasado. Utilizamos una metodología no experimental, transversal, o sea que se mete en diferentes ámbitos y estratos sociales, descriptiva y básica, documental y de campo, obviamente, cualitativa, y recurrimos principalmente, o vamos a utilizar principalmente, entrevistas en profundidad, que ya hemos podido efectivizar varias dentro de la comunidad trans, para lo cual consideramos en las guías de pautas utilizadas para este fin, tratar de conocer experiencias, qué representatividad en cuanto a la identidad de género presentan o no pueden decir estas personas, qué diferentes tipos de contextos socioeconómicos tienen o pueden afrontar en el marco de estas vulneraciones y discriminaciones que la gran parte sufre, no toda, pero la gran parte sufre. Ahora después voy a explicar por qué digo no toda. Como así también el historial educativo de cada uno. Eh, Me voy a tomar un segundito acá para explicar una cosa. Si bien el objetivo es investigar las vulnerabilidades y discriminaciones que sufre, perdón, esta comunidad, y no voy a decir minoría, porque hablar de mayorías y minorías es decir, uno es una cosa, otro es... No, vamos a hablar de comunidad en general, pero una comunidad menor, ¿no es cierto? Eh, la finalidad de nuestra ponencia es tratar de visibilizar esta situación real, no imponerla. De ninguna manera se la queremos imponer a otra persona que piense diferente o tal cual como una persona de la comunidad trans. Pero tampoco vamos a imponerle a otra persona, porque acá nosotros respetamos y creemos en el respeto mutuo, en el derecho de las personas a aceptar al otro como es o no. Eso es indistinto de cada uno. Pero sí vemos la necesidad de visibilizar esta situación. No, no pido que la acepten, sino que por lo menos la conozcan. Y en ese momento o en esa oportunidad de tener una comunicación o interactuar con una persona de este colectivo, saber o medianamente conocer cuáles son los padecimientos que pueden llegar a sufrir o han sufrido o no, como estas personas también deberían conocer qué padecimientos o sufrimientos tienen las otras comunidades dentro de una sociedad global que es la humana. Lo que queremos explicar en sí, en breves palabras, es que si bien queremos hacer visibilizar, la idea no es imponer, sino hacer conocer al otro o a la otra que hay una situación real. Y nosotros la limitamos a una cuestión dentro del ámbito de la República Argentina porque es el perímetro que hemos decidido limitar para la investigación. Dicho esta breve explicación, me veo en la obligación de decir esto. Para hablar de un tema, primero debemos conocer de qué se trata. Y para hablar de qué se trata, hay ciertos conceptos que debemos conocer. Por ejemplo, vamos a hablar de personas trans, que es un diminutivo, o transgénero, ¿no es cierto? De personas transexual y de travesti. Parece lo mismo, pero conceptualmente y en definiciones no es lo mismo. A ver, para conocer un poquito el tema, la palabra trans proviene del latín. ¿Sí? Mayormente las palabras provienen del latín o del griego antiguo. Bueno, la palabra trans, ¿sí? Evoca o alude a algo más allá o que se transgrede hacia allá. Entonces, cuando uno junta la palabra trans y género, ¿no es cierto? Vamos a ver que es la persona que ha transitado o transita más allá del género. ¿Cuál? El que se le es asignado al momento de nacer. ¿Qué quiero decir el que le es asignado? Bueno, por una cuestión cultural, social y en la cual yo me incluyo de haber nacido y crecido dentro de un contexto así, se te explicaba o se te decía que vos nacés hombre o mujer, o sos blanco o sos negro, pero si vos ves la tabla de color hay grises, entonces
¿Qué pasa con las personas que no se autoperciben como hombre o mujer? O sea, que coincida esa percepción con su género asignado al nacimiento. Bueno, son las personas que se autoperciben y se les llama, o sea, para poder identificarla, transgénero. Ahora, cuando hablamos de personas transexual, volvemos a la palabra trans, que es más allá, ¿cierto? Y cuando hablamos de sexual, viene de sexus, también del latín, que habla sobre el sexo. Entonces, cuando es una persona que va más allá del sexo, ¿cuál? El asignado al nacimiento. Parece lo mismo que transgénero, pero no. ¿Cuál es la diferencia radical de esto? Es que la persona transexual, además de compartir una conceptualidad de la definición con el transgénero, hace modificaciones físicas. O sea, modifica su cuerpo para asimilarlo a esa percepción que tiene del otro o de lo que quiere llegar a ser. Por ejemplo, eh, una mujer trans biológicamente biológicamente no, biológicamente es hombre o como se le asignó ser hombre, se puede operar mamas, se puede levantar alguna parte del cuerpo, se puede hacer por cirugía sacar las costillas flotantes para reducir la cintura, tratar de parecer lo que se autopercibe, o sea, una mujer. Hay que aclarar acá en este puntito que cuando hablamos de mujer trans, ¿por qué decimos mujer trans y podemos decir mujer a seca? Bueno, hay una pequeña separación en lo que es una mujer trans de una mujer cis. Cis, ¿y esto de dónde salió? Yo no lo conocía. Bueno, cis se refiere al cisgénero y alude a la designación del género de forma biológica cuando nace. Entonces, cuando una persona se autopercibe con el género distinto al suyo al nacer, es una persona trans, y en este caso una mujer trans. Espero que esta explicación breve se haya entendido. Y para terminar con las conceptualizaciones, bueno, me falta la palabra travesti. La palabra travesti proviene del francés y lo que significa es disfrazarse o vestirse con ropa de otro sexo. A ver, no necesariamente me tengo que percibir yo hombre, una mujer, pero para la ocasión pertinente me disfrazo y me quiero parecer una mujer. Pónganle a ver si hay un trabajo formal como sucede en Argentina, en las zonas turísticas de verano como la costa atlántica argentina o la zona mediterránea, hablando de Córdoba. En los teatros se van a encontrar muchas personas travestis que, que se preparan y se visten para la ocasión, pero no muchas veces se sienten identificadas con ser una mujer, sino que lo hacen porque les gusta y para una ocasión especial. No quiere decir que no suceda que se autoperciban así, pero también puede darse que no se autoperciban, pero lo hagan por una necesidad, como en este caso laboral. Habiendo explicado todo esto, y espero no haber redundado mucho en el tema, eh, nuestro trabajo fundamentalmente trata de visibilizar la discriminación que sufren las personas antes de ingresar y cuando permanecen en el sistema educativo argentino contemporáneo. Pero es muy importante saber o tratar de entender cuándo una persona se autopercibe y hace una construcción de su identidad de género. Bueno, en Argentina mayormente sucede esto entre los 8 años, ¿sí? Y los 12. Donde mayor se da la autopercepción o la mayoría de las personas entrevistadas dicen que a los 13 se han dado cuenta de que su identidad de género no se corresponde con la biología, ¿sí? Pero tratan de hacerlo percibir a los demás o les lleva tratar de lograr que el otro lo perciba como ellos se autoperciben entre los 12 y 18 años de edad, ¿sí? Esto está probado estadísticamente y se ha dado así. Ahora, hablamos en este caso fue de mujer trans, pero ahora cuando hablamos de hombres trans, ellos se expresan ante la sociedad o se muestran ante la sociedad entre los 18 y 35 años más. Le cuesta más al hombre trans mostrarse entre los demás, ¿no es cierto? A ver,
En Argentina se ha avanzado mucho en su momento y fíjense que, por ejemplo, en el año 2012 se sancionó y entró en vigencia la Ley de Identidad de Género 26.743, la cual permite a las personas, ¿sí?, tener el derecho por ley de que si se autoperciben con una identidad diferente al género asignado, tengan o no tendrían que tener ningún tipo de problema ante la sociedad o ante el otro, representarse y hacer o tramitar o vivir su forma de vida conforme a una identidad autopercibida. Bueno, el espíritu de esta ley no se cumple o no se estaría cumpliendo actualmente en la Argentina porque lamentablemente eh, el 60% de las mujeres trans y travestis que sufren este tipo de discriminación, apartamiento y exclusión, al momento de ingresar al sistema educativo, mayormente pasan al nivel secundario, pero no lo terminan. Entre los hombres trans, la deserción es significativa, es de un 27%, a diferencia del 60% que dije de las mujeres trans. ¿Sí? Y este 27% se prolonga porque acuérdense que les contaba que la expresión ante el otro tarda entre los hombres trans. Bueno, esta discriminación que sufre en el sistema educativo deriva lamentablemente en el abandono escolar de las personas. Y lamentablemente influye mucho en la salud mental, emocional y académica de las personas. Para no robarle más tiempo, la expectativa de vida de una persona transgénero, transexual y travesti en la Argentina es entre los 35 y 40 años, lamentablemente. Se le dificulta mucho poder ingresar a un trabajo formal ante la discriminación, ya sea de compañeros, de profesores o del mismo personal administrativo que hace la tramitación para el ingreso al sistema educativo argentino, provoca en estas personas una gran deserción que se muestra en los papeles, o sea, y se muestra en la vida cotidiana. Es muy poco probable que una persona vaya a la secundaria o a la primaria o a la universidad y se cruce con alguna persona transexual o travesti que quiera estudiar lo mismo que uno. Es más, hasta casi ni se vería. Pero existen algunos. Hay una secundaria muy importante en Argentina que se llama Mocha Celis y se ha encargado de no excluir a esta comunidad, permitiéndole poder terminar un secundario y tener una expectativa educacional universitaria. Bueno, les agradezco por su atención. Disculpen si he sido desordenado en explicar, pero me apasiona el tema para hablarlo y paso a darle el lugar de la siguiente ponencia y el desarrollo de lo que estamos hablando a mi compañera Soledad Copafani, que ya se va a encargar muy bien de tratar de terminar la idea y una conclusión parcial de lo que venimos investigando para ustedes. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias Guillermo por compartir los resultados de la primera parte de nuestra investigación. Pero antes de continuar, en nombre de todo nuestro equipo, conformado por Bargiela, Juárez Galanti y Vera, quiero agradecer a la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales por darnos la oportunidad de poder participar en este quinto Congreso Internacional Multidisciplinario Ecuador 2025. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunos resultados parciales de la investigación en curso que llevamos adelante, que como bien mencionó mi compañero Guillermo, aborda una problemática urgente y persistente, que es la exclusión que enfrentan las personas trans en el sistema educativo argentino. En esta ponencia nos enfocaremos en el desarrollo de dos objetivos específicos. Por un lado, identificar las formas de discriminación que sufren las personas trans en los distintos niveles educativos. Hablamos de nivel primario, secundario, terciario y universitario. Y por otro lado, describir las consecuencias que esta exclusión genera a lo largo de la vida de las personas trans. En Argentina, la educación es una prioridad nacional y como se menciona en la Ley 26.206 de Educación Nacional,
constituye una política de Estado para construir una sociedad justa, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales. En este sentido, Argentina cuenta con un marco normativo avanzado en materia de derechos de género. La Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en el año 2012, la Ley 26.150 del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, sancionada en el año 2006, y la Ley 26.206 de Educación Nacional, que regula el ejercicio de todos los habitantes de la nación argentina a gozar del derecho de enseñar y aprender, consagrado también por el artículo 14 de la Constitución de la Nación Argentina. Todas estas normas jurídicas son ejemplo del compromiso legal con el respeto a la diversidad. Sin embargo, como suele ocurrir, la letra de la ley no siempre se traduce en una transformación concreta de las prácticas sociales e institucionales. En la investigación que llevamos adelante, observamos que las trayectorias educativas de muchas personas trans están marcadas por la violencia, la marginación, la invisibilización e incluso por la expulsión directa de los espacios escolares. Y estas violencias no solo ocurren entre pares, también son protagonizadas por docentes y por autoridades escolares. En particular, los datos que relevamos en Argentina muestran que más del 60% de las personas trans no concluyeron su escolaridad básica. Y esto no es por falta de interés, sino por un contexto sistemático de exclusión, hostigamiento, burlas, negación de su identidad, falta de acompañamiento pedagógico y emocional. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una niña, un niño o una adolescencia trans no encuentra en la escuela un espacio de reconocimiento? En la mayoría de los casos, esta exclusión escolar se suma a otra más brutal, que es la expulsión del hogar. Muchas personas trans deben abandonar sus casas desde muy jóvenes. De una entrevista realizada en el marco de esta investigación, surge que la falta de contención familiar y escolar deja como única alternativa la supervivencia en las calles y muchas veces la prostitución desde edades tan tempranas como son los 11 o 12 años. En este sentido, de la información obtenida, surge que en el año 2020 el Ministerio de Salud de la Nación Argentina publicó datos muy preocupantes, indicando que entre las mujeres trans y travestis que se dedican a la prostitución, casi un 30% comenzó entre los 11 y los 13 años y un 46% comenzó entre los 14 y los 18 años y el 24% restante comenzó con la prostitución luego de los 19 años. Y respecto a los varones trans encuestados, el 85% dijo contar con un trabajo, de los que el 49% es de carácter informal, mientras que el 36% de carácter formal, en tanto que el 15% restante expresaron vivir de alguna ayuda familiar. Estos números no pueden dejarnos indiferentes. Como se observa, estamos frente a un circuito de exclusión que comienza en la escuela, continúa en el abandono del hogar y se perpetúa en la marginalidad. Las consecuencias de esta exclusión en el ámbito educativo son múltiples. Por ejemplo, en el plano laboral, la falta de escolaridad formal condena a la mayoría a trabajos informales, inseguros o directamente a la prostitución como único medio de subsistencia. Según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, conocido como CIPEC, al menos el 80% de las personas trans trabaja en la informalidad y en la ciudad de Buenos Aires el 70% de las mujeres trans tiene a la prostitución como principal fuente de ingreso. Esta situación de informalidad laboral trae consigo múltiples consecuencias, entre ellas la ausencia de aportes previsionales, la imposibilidad de acceder a una cobertura de salud y obstáculos concretos para alquilar una vivienda
dada la falta de ingresos formales comprobables. De hecho, muchas personas trans viven en condiciones de extrema precariedad. Pensiones, hoteles, viviendas compartidas o espacios transitorios. Y aun cuando podrían tener los recursos, la discriminación en el acceso al alquiler persiste. Según la Fundación Huésped y Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, 1 de cada 10 personas trans sigue enfrentando rechazo por parte de propietarios o vecinos al intentar alquilar una vivienda. Pero quizás una de las consecuencias más dolorosas de esta exclusión estructural es el deterioro de la salud física y de la salud mental. La discriminación dentro del sistema de salud en Argentina se traduce en múltiples obstáculos: derivaciones innecesarias, maltratos, desinformación por parte del personal médico, abandono de tratamientos y en muchos casos la renuncia directa a atenderse. En este sentido, el INADI y el INDEC en el año 2012 indicaron que 3 de cada 10 personas trans registran un abandono de sus tratamientos médicos por discriminación en el sector de la salud. Además, más del 80% no cuenta con cobertura social. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud en el año 2018 advirtió sobre el impacto de esta situación, indicando que la población trans es una de las más afectadas por el VIH, con una tasa de prevalencia del 34% en Argentina, quienes también registran altos niveles de consumo de sustancias, problemas de salud mental y enfermedades asociadas a condiciones laborales precarias. Como vemos, todo esto configura un panorama alarmante. La expectativa de vida de las personas trans en Argentina no supera en promedio los 40 años. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las personas travestis trans experimentan un círculo de vulnerabilidad, discriminación, violencia, exclusión y falta de oportunidades que termina en una expectativa de vida de 35 a 40 años. A pesar de este contexto, existen algunos datos alentadores en relación con las infancias y las adolescencias trans. La Asociación Civil Infancias Libres reveló en el año 2021 que el 7% están en sala de 3 y 4 años y un 20% en jardín o preescolar. El 52% de las niñeces trans están escolarizadas en nivel primario y un 21% en nivel secundario. Sin embargo, estas cifras muestran también un alto nivel de fragilidad en la permanencia y finalización de los estudios, indicando que un 1% todavía no están escolarizadas. Un dato interesante es que el 65% asiste a escuelas públicas, lo que indica que el sistema estatal sigue siendo una herramienta clave para garantizar derechos, aunque aún falten políticas concretas de inclusión. En el nivel superior los datos son más desalentadores. Según se informa a través del medio de comunicación la FTEM, en Argentina solo el 5% de las personas trans llega a la universidad. Las causas no son personales, sino estructurales: trayectorias escolares interrumpidas, discriminación institucional, barreras económicas y una alarmante falta de políticas públicas para garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de esta población trans. Con esta investigación observamos que la mayoría de los estudios sobre las condiciones de vida y acceso a derechos de esta comunidad fueron impulsados por organizaciones civiles o por la misma comunidad trans, lo que refuerza la idea de abandono institucional. Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, es fundamental reconocer que la educación cumple un rol estratégico para romper este círculo de exclusión. El acceso a una escolarización digna, respetuosa de las identidades de género, acompañadas por políticas inclusivas, puede marcar la diferencia entre una vida de violencia y una vida de derechos. Con nuestro equipo de investigación sostenemos que el Estado tiene una responsabilidad
ineludible. No alcanza con legislar derechos, hay que garantizar condiciones efectivas para ejercerlos. Queremos dejar en claro que estas trayectorias no son el reflejo de fracasos personales, son el resultado de un sistema que continúa expulsando a quienes no se ajustan a la norma cis heterosexual y patriarcal. Por eso, desde esta investigación afirmamos que visibilizar estas realidades es un paso imprescindible para transformar las prácticas escolares y para diseñar políticas públicas que garanticen inclusión genuina desde los primeros niveles educativos. Sostenemos que la educación debe ser un espacio de protección, de reconocimiento y de construcción de un futuro. No puede seguir siendo el ámbito donde muchas personas trans viven sus primeras violencias, ni el punto de partida de una cadena de exclusiones que las acompaña toda la vida. Revertir este escenario exige un compromiso estatal firme y transversal que garantice condiciones de igualdad sustantiva, con acompañamiento pedagógico real, con formación docente con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, y obviamente políticas públicas que no dependan del gobierno de turno, sino que se sostengan en el tiempo. A modo de cierre, quiero subrayar algo que es clave. La exclusión de las personas trans en el sistema educativo no es un hecho aislado, es el primer eslabón de una cadena de desigualdades que repercute en todos los planos de la vida. Evitar la expulsión escolar y garantizar una educación verdaderamente inclusiva puede ser tal vez la mejor política de salud, de empleo, de vivienda y de ciudadanía que podamos construir. Como sociedad tenemos una deuda histórica con las personas trans. La escuela tiene que ser parte de la reparación, porque enseñar derechos no es suficiente. La educación debe ser un derecho hecho realidad para todas las identidades. Solo así podremos avanzar hacia una educación que no solo incluya, sino que también transforme, repare y dignifique. Con nuestro equipo de investigación queremos agradecer por este espacio brindado. Muchísimas gracias.